Hola, ¿qué tal? El equipo de MAPS les agradece el que nos acompañen en esta serie de webinars de MAPS University, en esta ocasión de Malwarebytes. Hoy nos acompaña Marcelo Holtz, gerente regional de América Latina y Caribe, y Gustavo Carvalho, ingeniero de América Latina y Caribe. También nos acompaña Roberto Oviedo, nuestro ingeniero de producto de MAPS, y una servidora, Mónica Arroyo, gerente de producto para MAPS. Bienvenidos a este webinar llamado Mitigación de Ransomware Simplificada. Estaremos hablando de las soluciones EDR y las diferentes capas de protección. También hablaremos sobre los 3 diferentes tipos de aislamientos, investigación de amenazas y también de recuperación de ransomware mediante reversión de 72 horas. Muchas gracias. Podemos comenzar. Gracias, Mónica. Gracias a todos. Sean bienvenidos aquí en nuestra sesión. Yo soy Marcelo Holtz, soy el gerente de ventas de Malwarebytes para Latinoamérica y Caribe. Al decir de la parte de mitigación de ransomware simplificada, ustedes pueden comprender que esto también podemos decir de una u otra forma, un poco más amplia. Es cómo ahorrar costos de ustedes y de sus clientes. Entonces, la gestión de endpoints es muy complicada porque cuando se lo hace un evento, la reparación es hecha de forma manual. Entonces, esto se tiene muchos otros costos que son agregados, pérdida de productividad y todo esto para que puedan comprender cómo trabajar con nuestras soluciones y principalmente ayudando a sus clientes a estar protegidos contra diferentes formas de infección y ahorrando costos, que es aún más importante en los tiempos que vivimos hoy. Entonces, una vez más, gracias a ustedes por su tiempo. La idea es ser muy rápido y principalmente de forma práctica. Haremos esta demostración en vivo de cómo responder a un ataque de ransomware cuando su computadora está infectada. Esto es un evento después de la infección. Entonces, vamos a trabajar con esta respuesta después de esta infección. Aquí hay diferentes tópicos, pero vamos a hablar de forma conjunta, de acuerdo con esto desde la consola también, como yo mencioné, de forma muy práctica. Y esto ayuda a ustedes también a conocer mejor nuestras herramientas y cómo ayudar a sus clientes. Entonces, vamos a platicar desde la arquitectura de Malwarebytes. Esto permite a ustedes comprender mejor cómo hacer upgrades, ayudar a su cliente, incluso hacer la venta de nuevos servicios o proteger diferentes tipos de endpoints. Las capas de EDR, incluso actualizaciones que nosotros tenemos, desde un escenario de infección de ransomware, cómo hacer este estudio, esta investigación con mapeamiento de Mitre, formas de responder a este ataque, cómo recuperar la información, cómo ahorrar tiempo, horas de TI y costos de sus clientes, y después también con integración con diferentes otras soluciones y sus preguntas. Aquí la idea, como yo mencioné, es tener una sesión muy práctica, hands-on, donde ustedes van a conocer más las características y comprender cómo ayudar a su cliente. El escenario, ustedes, el panorama del mundo, ustedes conocen muy bien. Entonces, cada segundo tenemos nuevos ataques. Algunos tipos de algunas categorías de ransomware disminuyeron, pero su agresividad es más grande. Entonces, es más complicado responder a esos ataques y los pedidos de rescate son aún más grandes. Entonces, ahora ya tenemos como un promedio de $240,000. Entonces, ustedes pueden tener la idea que no son solamente grandes empresas que son objetivo de los ciberdelincuentes. La información es importante para la persona o la empresa que es dueña de esa información. Entonces, puede ser una empresa de 2, 3 personas, no importa. Estás vulnerable y los ataques de ransomware van a intentar infectar y hacer esos pedidos de rescate también. Entonces, todas las empresas y personas están vulnerables a estos tipos de ataque y son cada vez más grandes y el tiempo son más efectivos justamente porque la pérdida de información es muy crítica. Entonces, ustedes pueden tener no es solamente el costo del rescate, pero todos los daños y costos vinculados a esa infección que van desde las horas agregadas de TI, de responder ese ataque, recuperar la información y también la pérdida de productividad de sus empleados.
es aún más agresivo cuando se tiene los servidores que son infectados por ataques así. Entonces, ustedes pueden ver qué está pasando en todo el mundo en este momento que está siendo corregido, reparado por Malwarebytes. Puedes acceder a este sitio de Malwarebytes aquí, que es un mapa en tiempo real, donde tendrán acceso a fallas de detección. Otras empresas no logran hacer y utilizan Malwarebytes para hacer esto. Es muy interesante porque van a ver qué es necesario, por qué están haciendo así y por qué continúan a utilizar Malwarebytes, que por más de 7 años es la solución de protección de endpoints más descargada del mundo. Esta parte aquí me gusta siempre decir porque es un resumen de la arquitectura de nuestras soluciones. Ustedes pueden ver que hay un agente unificado que utiliza una misma framework, con una misma estructura. Entonces es interesante porque clientes de diferentes formas pueden o les gustaría utilizar Incident Response o otros después quieren hacer una actualización, un upgrade a otras soluciones de nosotros y utilizan el mismo agente y la misma consola. Entonces no es necesario, en caso de un upgrade, hacer una reinstalación de agentes, cambiar consolas. Entonces esto ahorra muchas horas de TI también en caso de actualizaciones. Y ellos pueden tener diferentes productos desde la misma consola, pueden tener licencias de Endpoint Protection o licencias de EDR. No es necesario tener una compra solamente de cada producto. Aquí es interesante que ustedes pueden ver los diferentes productos que funcionan para diferentes enfoques y algunas de esas capas también. Es interesante porque gestionamos esos endpoints, estas soluciones desde una consola en la nube, pero la protección lo hace de forma local. Entonces son servicios independientes, uno que se comunica con la consola, el otro servicio que lo hace la protección de forma local. Entonces, si en algún momento su cliente tiene algún problema de conectividad a la internet, no es necesario preocuparse porque la protección es independiente, es hecha de forma local, garantizando que en caso de una instabilidad de su internet, no importa, sus endpoints de sus clientes continuarán protegidos. Aquí en la derecha es solo un ejemplo de algunas soluciones que nosotros tenemos de integración. Entonces, esto va de diferentes soluciones de gestión de endpoints, de System Center, Time, Forescout, o de red, desde Cisco, de FireEye, y diferentes otras soluciones perimetrales desde firewalls también. Y otras soluciones como CrowdStrike. Tenemos una integración desde esos productos, pero también integra productos específicos para hacer esa integración con soluciones de CrowdStrike. Entonces, si ustedes trabajan con esa solución o conoces clientes que tienen esa solución, nosotros en otros momentos podemos hacer una explicación un poco más detallada de cada producto. Entonces, la idea hoy es enfocarnos en esta capacidad de responder, ahorrando costos de forma muy rápida y efectiva, pero es más una idea que ustedes pueden tener de cómo Malwarebytes puede ayudar, incluso desde reemplazar otras soluciones si su cliente tiene un presupuesto más limitado o le gusta tener solo una solución, pero es posible también integrar Malwarebytes con otras soluciones, impulsando el ROI de inversiones que ya fueron hechas con diferentes otros productos, desde antivirus o soluciones como yo mencioné. ¿Cuáles son esas capas que nosotros trabajamos de EDR? Eso es muy interesante porque Malwarebytes utiliza el enfoque MVP, que es agregar múltiples capas de protección. Y esto es importante porque tiene diferentes técnicas, vectores y categorías de malware que pueden infectarse desde ataques de fuerza bruta, de phishing, de reconocimiento de vulnerabilidades con anti-exploit, comportamiento. Y es importante tener diferentes capas justamente para hacer y crear diferentes barreras de protección. Entonces aquí ustedes pueden tener una idea de las capas y dentro de esas capas hay otras diferentes también, pero son módulos de protección que van desde antes de la entrega, antes de la ejecución y después de la ejecución. Entonces, si tienen antivirus que trabajan principalmente, hoy es complicado decir que hay antivirus totalmente tradicionales, pero si su antivirus trabaja como su parte principal de protección, todavía es basado en firmas, normalmente van a tener las capas aquí en azul, entonces pueden tener una idea
de cómo lo hace falta tener otras capas porque lo ve muy limitado su capacidad de detección. Y es fácil saber de esto porque pueden mirar si su solución necesita estar todo el tiempo actualizándose y tiene una base de firmas muy grande también, su parte principal de detección todavía es hecha basada en firmas y desafortunadamente no es una solución efectiva contra amenazas de día cero. Entonces, desde aquí ustedes pueden ver, la idea de Malwarebytes es hacer la detección de esas amenazas de todas las formas, desde sus etapas o fases iniciales a lo largo de la cadena de ataque. Entonces, aquí hoy vamos a enfocarnos donde de un escenario que fue efectivo, tuviste un ataque de infección exitoso y cómo mitigar, cómo responder y recuperar esa información. Pero la idea es, como menciono, detener este ataque en sus fases iniciales, desde un intento de acceder a un sitio web sospechoso, Malwarebytes vas a bloquear, intento de ataques de fuerza bruta en RDP, FTP, protocolos de mensajería. Todas esas capas van a trabajar. En caso de un evento exitoso, todavía hay la capacidad de hacer esta mitigación, respuesta a ese incidente, aislamiento, recuperación de esa información que fue perdida, cifrada en hasta 72 horas después de esa infección. Aquí en la parte de una casa de amenazas guiada, eso es muy interesante porque lo hace el mapeamiento con frameworks como Demitre y ustedes pueden comprender de una forma más detallada cuáles fueron las técnicas, cuál es el comportamiento de esa amenaza, se utilizó una vulnerabilidad de su sistema, una macro, incluso haciendo correlación de esa información donde pueden identificar en su entorno donde tuviste el evento cero, el vector cero, la víctima cero de este ataque, correlacionando, comprendiendo más la naturaleza de ese ataque, siendo más efectivo también. Entonces, en la demostración, ustedes van a comprender más cómo hacer principalmente de esta parte de después de la ejecución, cómo pueden mitigar este evento de un ataque. Aquí muy rápido, ustedes lo saben que un ataque de ransomware puede ser de diferentes formas, desde phishing, RDP o fallas que pueden ser explotadas a través de ataques exploit basados en comportamiento fileless, no hay un archivo en esto. Entonces, es un ataque muy agresivo porque gran parte de las soluciones no detectan ataques fileless. Entonces, es bueno tener comprender la importancia de tecnologías proactivas y también que sean efectivas, que no tengan los falsos positivos. Ese es un diferencial de Malwarebytes también. Entrenamos nuestra red neuronal basado en goodware, no en malware, como gran parte de otras soluciones. Esto disminuye los falsos positivos y lo hace que sea una solución más efectiva sin la necesidad de entrenar cada vez más. Falsos positivos es un problema muy crítico en soluciones proactivas. Entonces, desde aquí, de diferentes formas de infectarse su computadora, por eso la importancia de tener diferentes capas de protección. Lo que existe es que en un evento de ransomware, que tuviste sus datos cifrados, mismo que tenga una parte de backup o parte de sus archivos que puedan recuperar, si ustedes van a reformatear sus endpoints, eso no elimina el malware que se ha propagado e incluso no garantiza que en esa propagación ustedes van a eliminar todos los componentes de esa infección. Entonces, vamos a hacer ahora como en un evento aquí, si ya hay un ataque exitoso, como yo mencioné, su computadora está infectada y cómo Malwarebytes trabaja para recuperar esa información, ahorrando costos y de forma tan pronto, más rápida posible, hacer esta respuesta, esa corrección y recuperación. Pero ustedes tienen una ventana de hasta 72 horas para hacer esta recuperación al utilizar Malwarebytes EDR. Entonces, vamos ya a empezar con una computadora que ya tuviste un evento de ransomware, un ataque exitoso. Gustavo, vas desde ahí demostrar desde la consola qué tipo de cosas que ustedes pueden hacer para investigar, comprender más la naturaleza del ataque, correlacionando información y principalmente, además de generar esas alarmas, esa información forense, tomar acciones activas, efectivas, desde aislar los endpoints para no propagarse el malware y tener más daños, y principalmente recuperar esa información que fue perdida, que fue cifrada. Entonces, Gustavo,
¿podrías por favor empezar desde su parte y hacer la demostración en vivo? Ok, aquí está. Entonces, como Marcelo comentó ahorita, estoy utilizando, la verdad, un equipo que está infectado. Entonces, normalmente esta es la pantalla que muchas personas no gustarían de tener en su ordenador, porque está comentando aquí que tengo un ataque y estos archivos que están aquí fueron los archivos que fueron cifrados. Y aquí yo tengo el malware, el ransomware que ejecutó este ataque. Entonces aquí fue este archivo que fue ejecutado y este archivo que es el propio ransomware descargó este malware para hacer este ataque. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Como comentó Marcelo, primero validar alguna información importante para detectar que este ataque ocurrió y hacer la recuperación. Entonces, son partes del proceso de recuperación a hacer un análisis inicial, claro, para mirar qué pasó, pero después es mirar con detalles lo que ocurrió para que no tenga un otro ataque, a pesar de que nuestra herramienta tiene esta capacidad. No es bueno tener este ataque ocurriendo a todo instante, ¿correcto? Entonces, aquí es un punto importante, analizar lo que ocurrió, mirar después esta información para garantizar buscar si hay algún otro equipo que también ya está infectado, pero aún no tiene sus archivos cifrados. Entonces, esto es importante, porque una cosa que cuando se hace un ataque es pedido un pago para desencriptar sus archivos, pero también para no publicar su información en Internet, que es la doble extorsión. Entonces, buscamos una información, por ejemplo, para saber si algún equipo está infectado haciendo la transferencia de datos de tu ordenador, de los ordenadores de tu escritorio, de tu oficina, para este atacante que está copiando sus datos. Entonces, aquí es el equipo que está cifrado. Déjame solamente llamar aquí un CMD y comentar. Aquí está el nombre del equipo y este equipo está aquí en mi pantalla. Entonces, tengo aquí un alerta comentando de que hay dos ataques. De verdad, es solamente uno ataque porque el otro que estaba haciendo una prueba lo olvidé de modificar, entonces permanece aquí. Pero hay una alerta de un ataque ocurriendo en este equipo. Entonces, ¿qué hago yo? Hago clic aquí y voy a mirar los detalles. ¿Qué ocurre entonces con esto? Tengo aquí el archivo que se fue ejecutado. Recuerda cuando comenté, aquí está el archivo Yuva o Rain 6342 es el archivo que ejecutó el ataque. Entonces vamos a mirar los detalles de este ataque. Tenemos entonces algunas partes importantes. Primera parte que está escondida aquí es esta. La correlación que este ataque ejecutó comparado con el framework de Mitre. Entonces, todo ataque ejecuta algunos puntos o alguna acción distinta. Este específico ejecutó algunas que se pueden mirar aquí en Mitre estos detalles. Entonces, por ejemplo, se desactivó el firewall de Windows, no, agregó una capa de una regla en firewall de Windows o desactivar el firewall de Windows, ejecutó cambios en el archivo. Para Mitre no hay esta información, pero ejecutó aquí un comando en PowerShell, ejecutó obtención de datos y mira aquí, para obtención de datos, todos estos cuadros aquí fueron marcados, porque esta copia de información es una parte también muy importante del ataque. Entonces aquí está el mapa y para cada evento que hay aquí, yo puedo hacer un clic y soy enviado para el sitio de Mitre del ítem que fue comentado. Mira que aquí era un problema de conectividad de red cuando se ejecutó la obtención de datos. Entonces,
Cuando hago clic aquí, soy enviado para esta información con todos los detalles de Mitre para este punto. Pero además de esto, tenemos también otras cosas importantes. Déjame mostrarle aquí esta misma información de conexión de red en obtención de datos. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Este punto es importante porque cuando estoy mirando esta información, tengo aquí la táctica y técnica utilizada. Voy a poner un poco más aquí. La táctica es de descubierta y la técnica es utilizar el usuario o dueño del sistema para hacer esta conectividad. Entonces, es importante mirar esta información aquí. Se puede hacer un clic aquí también e ir directamente a Mitre, mirar esta técnica o esta táctica utilizada. Y aquí a la derecha tenemos el script que generó este ataque o esta información para Mitre que este ataque ejecutó. Entonces, aquí está buscando información del sistema y otras informaciones de otros archivos. Pero aquí está una cosa importante. ¿Para dónde está enviando esto? Está enviando aquí para este sitio. Voy a guardar esa información aquí para hacer después una búsqueda en una otra parte de nuestra solución que es de Flight Recorder para mostrarles cómo hacemos una investigación más profunda. Pero lo que más importa ahora o para un administrador de sistemas es recuperar sus archivos. Entonces, aquí yo tengo el mapa del ataque que fue generado por nuestra solución, por el agente local que está en el equipo y también por la consola, porque la información, cuando hay un ataque, el atacante, el archivo que ejecutó el ataque, también es enviado para nuestra sandbox para mirar y ayudar a crear este mapa. A cada punto que hago clic, tengo información. Aquí, por ejemplo, este comando borró el shadow de Windows. O sea, no hay cómo hacer una recuperación si cualquier solución utiliza el shadow de Windows. Hay soluciones de mercado que intentan hacer la utilización de shadow para recuperar estos datos, pero como se puede mirar aquí, este ransomware ya no permitiría esta recuperación. Malwarebytes, por otro lado, tiene su propia base de información que no utiliza shadow de Windows para hacer esta recuperación. Entonces, aquí es incluso un buen ejemplo de cómo este ataque fue fuerte y mucho peligroso. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí el mapa. Hago clic en algunas cosas aquí, miro detalles de lo que ocurrió. Esto es muy importante para hacer una investigación forense después. Y puedo mirar por todo este mapa cualquier cosa. Pero una cosa es muy importante aquí, la verdad que es la parte principal. ¿Cómo hago la recuperación? Antes de hacer esta acción, ¿puede solo demostrar dónde puede ver los archivos que fueron cifrados desde la actividad de ransomware? Porque esto ayuda también a comprender la pérdida de información debido a este ataque de ransomware. Déjame buscar aquí donde hay esta información. Creo que es esta. Aquí. Sí. Cuando busqué por este ataque, tengo la información completa también de qué archivos fueron encriptados. ¿Y por qué tengo esta información aquí de cambio de nombre del archivo? Porque, na verdad, cuando se encriptó, se cambió el nombre, que aquí era un archivo de Excel, se cambió para un archivo de Excel encriptado. Aquí era un archivo de PDF, aquí también se cambió para encriptado. Y así va. Normalmente los ransomwares ejecutan este cambio de nombre para garantizar que después ellos puedan identificar los archivos cifrados, porque después, cuando por alguna situación alguien decide hacer un pago para recuperar sus datos, ellos tienen capacidad. Este ransomware aquí solamente encriptó los archivos cambiando, disculpe, la encriptación cambió también el nombre del archivo para identificación como encrypted. Entonces, podría ser, por ejemplo, .lockbit, alguna otra cosa cualquier.
Pero este aquí cambió para .encrypt también para identificar estos archivos para después hacer la recuperación. Bueno, entonces, regresando aquí, ¿cómo hago la recuperación de mis archivos? Son 3 clics, y como estaba comentando. El primero, hago un clic aquí en botón de Actions. Después, selecciono para hacer la remediación y confirmo aquí la remediación. Entonces, voy a seleccionar esta opción de Yes y regresando aquí para la pantalla de mi equipo virtual, que estoy remoto, mirar estos archivos siendo recuperados por este proceso de recuperación de ataque de ransom. ¿Ok? Es muy rápido. Mira, ya está ocurriendo. Aquí está. Una cosa importante, te recuerdo que había aquí algunos archivos que era la carpeta donde estaba ubicada el malware. Se borró todo. Incluso, no sé si te recuerdan, había algunos archivos de .log, .ejecutable, cualquier otra cosa que sea que este ransomware utilizó y recuperamos esta información. Entonces, déjame regresar aquí y garantizar que sí, puedo abrir y utilizar estos archivos. Aquí un archivo de Word, PDF ya fue, de Word. ¿Qué más aquí? Un archivo de una foto. Otro video aquí, por ejemplo. Entonces puedo utilizar aquí, mirar el video. Entonces tengo disponibilidad de estos archivos. Ahora, una cosa es, cuando yo ejecuté este ataque, algunas cosas fueron identificadas en nuestra consola. Y aquí en la consola, entonces, voy a hacer un análisis de este ataque. Y una cosa importante, como no utilizamos el Shadow de Windows y sí utilizamos una otra base de datos propietaria de Malwarebytes, desarrollada por Malwarebytes, entonces tenemos esta capacidad de hacer una protección y guarda de información más detallada para lo que necesitamos. A mí gustaría enfatizar un poco el proceso de reversión, que no es simplemente la recuperación de la información que fue cifrada, pero como ustedes miraron, hay una limpieza de todos los componentes de esta infección. Entonces, ¿por qué es importante decir esto? Los archivos de log, DLLs, procesos, cambios en llaves de registros de Windows, todo esto fue cambiado por el malware que ustedes miraron allá, muy agresivo. Entonces, si tienes una solución, por ejemplo, de backup, que solo recupera la información que fue perdida, esos otros componentes que fueron generados por la infección continúan allá. Entonces, ¿qué vas a existir? Desde una reinfección y ataques laterales también, entonces propagando la infección. Al recuperar la información como un proceso de respuesta, pero y también garantizando que todos esos componentes van a ser limpios, usted está limpiando o arreglando el problema por completo, además de recuperar la información. Solamente es posible porque, como mencionó Gustavo, utilizamos una tecnología propietaria patentada que no es vinculada a Windows, por ejemplo, el Shadow Copies. Entonces, no importa si el ransom borra esa información. Y la otra cosa es que Malwarebytes tiene una tecnología patentada que se llama Linking Engine, que es un motor de vinculación que identifica todos los componentes que fueron generados por la infección y no solamente identifica el componente activo, que es el ejecutable de esa infección. Y esto garantiza que vas a limpiar por completo. Hacemos con esta tecnología un scan sin firmas. Entonces, otras soluciones que utilizan normalmente tienen un hash de esa infección, identifican el ejecutable, limpian, envían la cuarentena, pero todos los otros componentes utilizados, DLLs, carpetas, procesos que yo mencioné, no son identificados, no son limpios, entonces el proceso continúa. En el mapa de reparación que yo mencioné en tiempo real, ustedes pueden ver cómo es común que muchas soluciones EDR, NRV continúen descargar Malwarebytes principalmente por esta parte de reparación para limpiar todos estos componentes de la infección. Al garantizar esto, ustedes están también garantizando la efectividad de la reparación
y principalmente ahorrando costos de no tener que reformatear la computadora o intentar recuperar esos datos y también no propagarse la infección. Entonces, por eso a mí me gustaría enfatizar esta parte de reparación, además de recuperación, porque es un proceso muy importante y necesario al entorno de ustedes y de sus clientes. Entonces, retornando aquí, mientras Marcelo comentaba este punto, estaba aquí buscando este nombre del sitio que era utilizado para hacer la carga de los datos de mi ordenador para este sitio. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí en este punto? En la consola voy a buscar si hay algún equipo, búsqueda aquí customizada, pero las últimas 3 horas es más que suficiente. Si algún equipo mío intentó conectarse con este sitio. Entonces, cualquier equipo mío que tenga un agente de Malwarebytes instalado en esta, con la solución de protección activada, y se intentó hacer esta comunicación para este sitio, o sea, enviando información para Internet, yo tengo aquí una relación. Y aquí está una cantidad de 20 equipos que están con esta situación y conectándose a este sitio. Mucho probable para hacer una copia de esta información para este sitio. Y aquí, lo más importante, tengo un listado de qué equipos fueron, pero este aquí fue el primero equipo que generó esta alerta. Significa que es muy probable que este equipo fue el iniciador del ataque, o sea, que sufrió la primera infección. Tal vez porque tenga ejecutado un clic donde no debería, o copiado alguna cosa, algún correo que no debería, alguna cosa así. Entonces tengo esta información aquí y el último equipo fue este aquí también. Pero, como comenté, tengo aquí una lista de todos los equipos haciendo esta comunicación. Y aquí tengo la información de qué ocurrió. Por ejemplo, tengo aquí cambios en archivos de sistema, conectividad de red, procesos generados o cambiados o utilizados para hacer el ataque, entradas de registro que se cambiaron probablemente para hacer un ataque después. Supongo que el equipo se apagó y después inició, el ataque continúa. Y aquí actividades por script que también fueron ejecutadas en este equipo durante este ataque. Y cuando hago clic, tengo más detalles de lo que ocurrió y puedo aislar este equipo. Entonces, voy a aislar este equipo para garantizar, por ejemplo, que no vas a recibir un ataque lateral. ¿Ok? Yo no voy a hacer un bloqueo de red, porque si no voy a perder la conectividad. Pero voy a hacer solamente un bloqueo del usuario. Estamos aquí con el equipo. Voy a hacer el bloqueo del usuario. Entonces, aquí está. Ya no tengo más cómo hacer un acceso a este equipo. Entonces está comentando aquí que este equipo está bloqueado por Malwarebytes y que no hay más posibilidad del usuario enviar un control del para acceder a este equipo. Esto no me permite, garantiza que el usuario no utilizará o no va a hacer cualquier acción que no sea necesario o que puede cambiar el proceso de ataque que ocurrió o que puede ocurrir después. Entonces, para no tornarlo peor de lo que está. Y es bueno decir eso que Gustavo mencionó de perder el acceso porque estás accesando remotamente, pero ustedes no tendrán la pérdida de conectividad desde la consola a sus endpoints. No importa dónde esté la conectividad, la consola de Malwarebytes va a continuar a comunicarse con su endpoint, su servidor, su workstation, y puedes aislar en 3 diferentes niveles: de red, para evitar propagaciones laterales de red; de proceso, para que no se cree y no se propague diferentes archivos, nuevas cosas que van a ser creadas y tener un daño más grande; y a nivel de escritorio. Entonces, esto es aislado porque el usuario, en este caso, no se permitirá que vas a apagar el ordenador o borrar o hacer cosas que no debería, porque en un momento hay mucho pánico, hay cosas que el usuario comúnmente lo hace cosas que no debería hacer. Entonces,
siempre me voy, hay una broma que el usuario muchas veces es el malware necesario. Entonces, todo lo que ustedes pueden hacer para garantizar que el trabajo de ustedes, de sus clientes o de las personas que gestionan esos endpoints puede ser más efectivo. Entonces, mucha gente vas a apagar la computadora, saca el cable de comunicación. No es necesario hacer nada de esto, principalmente porque ahora con más gente trabajando de forma remota es una cosa que no funciona, no es efectiva. Entonces, esos aislamientos permiten a ustedes trabajar de una forma más adecuada en un entorno comprometido y también hacer con que el usuario no pueda tener un daño aún más grande con este evento. Ustedes pueden garantizar que no vas a propagarse esta infección. Con esta correlación de eventos que Gustavo hizo desde la consola, es muy interesante porque ustedes pueden tener una idea de todos los endpoints que tuvieron alguna forma de contacto con este comportamiento, esta naturaleza de este ataque, y desde ahí tomar acciones de aislar, recuperar. Entonces, permite a ustedes tener una idea mucho más amplia de qué pasó y no simplemente de en este endpoint que generó una alarma. Y esa alarma es solo para que ustedes comprendan dónde está un evento importante que necesita una atención de ustedes. Pero la idea, como ustedes lo vieron, es que en pocos segundos ya pueden identificar el ataque y ya reparar, ¿no? Porque generar alarmas, notificaciones, eso no arregla el problema. Entonces necesitan tener una forma, una respuesta activa de recuperación. A mí me gustaría decir que la consola es independiente desde tener esa información adicional, pero ustedes pueden integrar Malwarebytes con otros tipos de servicios, desde CIEM, de SOAR, además de enviar esa información, puede consumir esa información de ellos también. Por ejemplo, con Splunk, puedes crear un playbook que una vez un evento es identificado, Malwarebytes automáticamente puedes limpiar, hacer un análisis de esta computadora. Gustavo, aquí estás demostrando que el proceso después ustedes pueden remover este aislamiento de forma remota, automatizada desde la consola. No hay ningún problema de hacer esta recuperación. Esta parte de integración es muy importante porque muchas veces su cliente tiene soluciones de seguridad y normalmente esas soluciones están aisladas, no tiene comunicación, necesitan diferentes consolas para gestionar, no hay esta información y Malwarebytes puede integrar con esos diferentes tipos. Entonces, además de proteger, también impulsiona la inversión en seguridad de otras soluciones que el cliente también tiene. Y la forma principal de conocer y su cliente comprende el diferencial de Malwarebytes, por supuesto, son haciendo pruebas. Es la forma más efectiva de comprender todo eso que estamos haciendo en un entorno de producción. Entonces, se queda mucho más claro todo esto que estamos haciendo. Le gustaría conocer desde la consola dónde hay esta configuración de EDR. Ok, déjame mostrarle aquí. Tenemos en nuestra política una parte donde comentamos cómo hacer esta protección. Entonces, aquí en nuestra consola hay una parte de políticas y aquí hay una información de la protección para EDR que te permite hacer esta recuperación. Y aquí activo la parte de monitoreo de actividad sospechosa, la capacidad de hacer el proceso de rollback. Hay otras configuraciones aquí un poco más detalladas y aquí la parte de aislamiento del equipo. Entonces, cada uno de estos aquí después hay configuración más sencilla, pero son pocos clics también, pocas cosas que se necesitan cambiar. Y aislamiento aquí también de la mensaje que estaba utilizando. Entonces, es básicamente esto que necesita, porque activamos con esto, guardamos la información, no la información, guardamos datos que necesitamos para hacer el proceso de rollback y si en algún caso ocurre un ataque, tenemos esta configuración lista para hacer el proceso de rollback. Es importante decir que esa es una duda muy común, que la reversión para ser hecha desde Malwarebytes necesita tener Malwarebytes antes de la infección. Porque si hay un evento donde ya está cifrado, Malwarebytes
vas a hacer algunas cosas importantes también a su entorno, desde limpiar todos esos componentes de infección y artefactos, como yo mencioné, la parte de Link Engine, haciendo la reparación completa, pero los archivos no van a ser recuperados porque fueron cifrados. Es un problema de criptografía, no de malware en este momento. Entonces, es necesario tener Malwarebytes antes porque estamos monitoreando todos los cambios hechos en esos archivos. Este almacenamiento es hecho solo a nivel de cambio de los archivos, de metadatos, no de todo el archivo completo. Entonces, incluso ustedes pueden configurar la solución para consumir solo 10% de disco libre de su disco total, de disco duro total. Entonces, es una solución que muy efectiva y consume pocos recursos de su computadora también. Sí, la parte de Android. Ya tenemos la protección, sí, pero funciona de forma independiente. No estás agregada en Nebula. Entonces, Gustavo, puedes decir más detalles si hay una expectativa de tener esta integración a la consola. Estamos haciendo algunas pruebas internas para agregar la gestión de Android en la consola, pero ainda no tenemos una fecha definida para utilizar o para publicar este recurso en el futuro próximo. Necesitamos aún validar algunas otras cosas para garantizar tener esta posibilidad también en la consola. En el roadmap más cercano, podemos decir que hay avances en tener una EDR más avanzada, desde parte de remoto, de hacer cambios desde la consola de PowerShell y hacer una manipulación de esos archivos desde EDR. Y también la parte, creo que Gustavo puedes decir, hay también un avance de hacer EDR para Linux. Es un roadmap más cercano que nosotros podemos decir a ustedes, pero es bueno decir, ustedes que tienen acceso a la consola en What's New, ustedes pueden acceder desde allá que toda la semana Malwarebytes tiene nuevas características que están disponibilizadas desde la consola. Entonces, es bueno tener ese seguimiento desde la consola porque siempre hay actualizaciones continuas, están automáticamente disponibilizadas a sus clientes. Si todavía no se pueden controlar las memorias USB, por ejemplo, bloqueo. Esta capacidad estará disponible ahora en inicio de febrero para esta consola. Estará disponible para todos los clientes nuestros que ya utilizan la consola o que van a utilizar también. Entonces, esto estará disponible ahora en inicio de febrero, creo que en la primera semana. Esto es bueno decir porque Malwarebytes es una herramienta totalmente enfocada en protección de malware, en amenazas. Mucha gente buscaba o tener bloqueos de dispositivos con el intento de bloquear malware, pero Malwarebytes ya bloquea eso, no importa dónde esté, disco duro o removible, USB, externo, no importa, vas a bloquear. Pero la idea, hay una demanda muy grande en hacer bloqueos en el USB porque no importa, a mucha gente no quiere que personas utilicen el USB, no importa si vamos a hacer la protección de malware en la USB. Entonces, no debido a protección de malware, porque las capas todas van a ejecutarse, a protegerse, como yo mencioné, no importa el origen de esta infección, pero debido a la demanda, mucha gente necesita o quiere por sus razones personales de bloquear el uso de USB. Entonces, Malwarebytes va a disponibilizar esto, como Gustavo menciona, en febrero, de tener esta característica disponibilizada a sus clientes y a ustedes también. Una vez que tenemos un ataque de ransomware, ¿cuánto tiempo tenemos para poder recuperar la información cifrada? La idea de las capas, como nosotros mencionamos, es detener ese ataque antes de un ataque que sea exitoso. En caso que sea exitoso, la información ya fue cifrada, como es mencionado, tienes hasta 72 horas para hacer esta reversión. Entonces, esto es más que el tiempo de tener, como son 3 días para hacer esta recuperación. Pero ustedes tendrán esa información que hay un evento en segundos, y eso es real time, pero tiene hasta 72 horas para recuperar esta información en caso que sea cifrada. Y a ustedes que están aquí, si les gustaría conocer más desde el uso de la consola o tener una licencia de prueba a sus clientes, por favor, pueden ponerse en contacto directamente con nosotros. Pronto una licencia de prueba es disponibilizada a sus clientes. Normalmente el ciclo de venta es muy rápido porque puedes utilizar en conjunto, instalar en conjunto con otro antivirus, por ejemplo.
El hacer esas pruebas principalmente de escaneos de reparación, siempre van a identificar amenazas que ya están en este entorno, principalmente amenazas ocultas que su cliente no tiene esta visibilidad que existe esa infección. Los ataques de ransomware son muy fáciles de identificar que hay un ataque porque los datos son cifrados, hay un pedido de rescate. Pero troyanos, backdoors, rootkits están en las computadoras y no hay ningún intento o una acción que están ocultos. Entonces, es bueno tener una prueba con Malwarebytes porque al menos su cliente tendrá un chequeo de la salud de su entorno una vez que demuestra que todas esas amenazas fueron identificadas, mismo con su solución instalada, su solución actual. Esa es la forma más efectiva de demostrar que, mira, si hay eventos, hay fallas de detección, estás infectado, entonces no hablamos solo de diapositiva, de presentaciones, de demostraciones, es en su entorno, el entorno del cliente. Entonces, es una prueba muy efectiva y ustedes pueden utilizar la prueba una vez que el cliente toma la decisión. La misma versión de prueba que están utilizando es convertida en una licencia de 1, 2, 3 años. Entonces, no es necesario cambiar consola, agentes y van a ahorrar horas de TI también, porque la misma prueba ya puede ser utilizada para el entorno de producción, una licencia de más tiempo. Hoy enfocamos entonces en responder un ataque que fue exitoso. Después la idea también hacer un otro evento que ustedes van a comprender mejor las capas de prevención. Protección contra ataques de fuerza bruta, anti-exploit para proteger contra ataques basados en esta explotación, basado en sin archivos y utilizando comportamiento. Entonces, así ustedes tendrán una idea más completa de todas esas capas, porque hay capas específicas de protección contra ransomware. No es la idea siempre hacer la reversión de un ataque, porque la idea es detener ese ataque antes, incluso sin firmas, un ataque desconocido. Pero Malwarebytes aún proporciona esa capacidad que en caso de un evento exitoso, es posible recuperar la información desde servidores y workstation también. Malwarebytes puede ayudar mucho a ustedes a agregar más valor a sus servicios y ayudar más a sus clientes también a quedarse protegidos contra esas amenazas avanzadas. Gracias, Marcelo. Si ya no hay más preguntas de su parte, les damos las gracias por haber participado en este webinar. Gracias, Gustavo. Gracias, Marcelo. Gracias, Roberto, por su ayuda. Que tengan excelente día y a ustedes por haber estado en esta presentación. Pues reitero que estamos a sus órdenes para lo que les podemos ayudar. Presentaciones, demos, con mucho gusto se pueden acercar. Gracias, Okay, muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias a todos también. Nos vemos pronto y que tengan un lindo día. Gracias.